Nuevamente, buenos días y bienvenidos sean todos a Comunidad Bíblica de la Gracia. El día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición del Sermón del Monte. Vamos a ver la relación que hay entre el cristiano y los juramentos, lo que Cristo explicó con respecto a ello. Pero antes de que lo hagamos, quisiera que oráramos al Señor para que nos dé libertad, para que nos abra, como bien decía el hermano Jaciel, el entendimiento, el corazón para poder recibir su palabra, para poder renovar nuestro entendimiento y poder seguir creciendo a la imagen de Cristo. Oremos al Señor para que me ayude, me dé libertad y pueda transmitir lo más sencillo posible su palabra. Oremos al Señor. Padre amado, te damos nuevamente gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos das para poder escuchar tu palabra, para poder ser edificados, bendecidos, Señor, por medio de ella. Padre, una vez más, Señor, oramos para que nos ayudes, para que nos asistas, para que nos des la libertad, Señor, nos des la gracia, centres nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra. A mí para poder abrazarla, para poder crecer en ella, mis hermanos, Señor, para recibirla, para poder crecer en ella, Señor. Padre amado, obra en cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos seguir creciendo, Señor, a la estatura del varón perfecto. Anhelamos, Señor, seguir teniendo una comprensión de lo que es el llamado a ser santo, Señor, de lo que es la comprensión, Señor, de tu palabra, aún en la manera en que nosotros hablamos o en la manera en que nosotros juramos. Oh Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver la importancia de este tema el día de hoy. Y Padre, todo lo ponemos, Señor, delante de ti y aún, Señor, aquellos que han venido y que hoy en día no te conocen, también los ponemos delante de ti. Obra, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu ley. Llévalos tú, Señor, al arrepentimiento y concédeles la fe en el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, por favor, vamos a leer la porción de la Escritura que nos corresponde el día de hoy. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 33 al 37. Dice así la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Amén. Pueden sentarse, por favor. Después de haber reunido a sus discípulos para instruirlos de la manera en que ellos deben de comportarse como esos miembros del reino de Dios y de Cristo, y habiendo dicho el Señor que no había venido a abrogar la ley, sino había venido a cumplirla, pasa a dar diferentes aplicaciones que serán de suma importancia para cada uno de los creyentes en sus diferentes vidas. Recuerda el contexto. Una audiencia que tenemos mayormente judía, quienes habían sido instruidos por los fariseos y por los escribas. Estos maestros en Israel se habían encargado de adaptar las demandas de la ley moral de Dios a estándares que ellos pudieran alcanzar. Y por supuesto que los pudiera hacer o aparentar ser piadosos y sentirse muy bien con ellos mismos. Al punto que la tradición decía que si dos personas se pudieran ir al cielo, la una sería escriba y la otra farisea. Como recordamos en la ocasión pasada el caso de Pablo. Pablo, antes de ser convertido, decía que era en cuanto a la ley irreprensible. Y por supuesto que era irreprensible porque solo la guardaba de manera externa. Por medio de 6 aplicaciones, Cristo, que es el dador de la ley, se encarga de instruir a sus discípulos, mostrando lo superficial de las tradiciones religiosas que se les había enseñado y mostrándoles el correcto significado de la ley moral de Dios. Y en cada una de estas aplicaciones les mostrará
que la justicia de sus discípulos es mayor que la de los escribas y que la de los fariseos. Pero a su vez, por medio de entender correctamente el espíritu de la ley, le mostrará a su audiencia que a menos que experimenten un nuevo nacimiento, una obra de regeneración, esto es, su salvación, no podrán cumplir con los estándares de la ley de Dios. Así fue como Pablo, por medio del uso correcto de la ley, por medio de entender el espíritu de la ley, pudo verse ahora sí como un miserable pecador. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice: habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia. Y en Gálatas 3 versículo 24 dice: de la manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vemos una diferencia importante de decir soy irreprensible a cuanto a la ley, ahora pasa a decir que soy el primero de los pecadores. El correcto uso de la ley, un entendimiento adecuado del espíritu de la ley. Amado amigo que estás aquí, es nuestra oración que el Señor te muestre, como lo hizo con Pablo, como lo ha hecho con muchos de los que hoy estamos aquí, cuál es tu verdadera condición delante de Dios, y que la exposición de estos mandamientos sea tu ayo para que tú puedas clamar y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Recordemos un poco. En la primera aplicación que el Señor Jesús nos hace de su ley, les dice cuál es el espíritu del quinto mandamiento de la ley moral de Dios, este que fue promulgado en el monte Sinaí, diciendo: no solo va a ser culpable de juicio aquel que mate en hecho, sino también si te enojas, si te amargas o tienes desprecio en tu corazón contra tu hermano, tú recibirás también el mismo castigo que marca la ley. Después, en la segunda aplicación, vemos que el propósito fundamental del séptimo mandamiento de la ley moral de Dios, no cometerás adulterio, busca guardar la pureza del matrimonio, que incluye malos pensamientos, palabras obscenas y, por supuesto, actos o acciones inmorales. En ambas aplicaciones hemos visto que el Señor Jesús se fue a la fuente del pecado. Esa fuente, decíamos, es el corazón. Una vez que el pecado, la intención, mora en el corazón, nuestros miembros, sean nuestros ojos, sean nuestras manos o nuestro cuerpo, se convierten en esos instrumentos de acción para llevarlo a cabo. Y veíamos que una de las consecuencias más terribles que trae el pecado del adulterio es el divorcio. Y el divorcio fue nuestra tercera aplicación a la ley moral de Dios. Aquí pudimos ver cómo los fariseos enseñaban que la esencia de la ley simplemente se resumía en entregar la carta de divorcio sin importar las causas, si las causas eran justas o no eran justas. Todo se resumía en decir: aquí está mi carta de repudio y yo he cumplido la ley. Ahora, bajo todo este contexto, el Señor Jesús nos va a dar una aplicación más a la ley. Ahora será con respecto al tercer mandamiento de la ley moral de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero quiero que pienses un poquito en esto, que nos va a ayudar a entender la importancia que tiene lo que vamos a hablar el día de hoy. Piensa en esto. Jesús había venido exponiendo dos mandamientos que tanto dentro de lo que es el círculo evangélico como fuera de él, fuera del cristianismo, son considerados como graves y escandalosos, hablando de los homicidios y hablando de los adulterios. Hablamos de eso y todo el mundo se escandaliza, y lo hacen con justa razón, es correcto. Pero ahora el Señor ve la necesidad de hablarles acerca de la manera en que nosotros debemos hablar, de un pecado que está directamente relacionado con la lengua. Y sabemos que de esto habla mucho la Escritura también, en el libro de Proverbios, lo vemos con el apóstol Santiago. En fin, el daño que puede causar la lengua, nuestras palabras. Ahora bien, ¿por qué lo pone aquí? ¿Por qué en este momento?
Porque debemos de considerar que aún la manera en que nosotros hablamos refleja lo que somos y de quién somos. Repito, la manera en que nosotros hablamos refleja quiénes somos y de quién somos. Ahora bien, esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde está hablando acerca de esa obra de regeneración el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos. En el capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Entonces vemos que sí es importante entender, porque va a reflejar lo que somos y de quién somos. Pero además la Escritura nos muestra que nuestra manera de hablar también va a afectar a los demás, y creo que también lo hemos experimentado todos, al punto de decir: ¿para qué dije esto o para qué dije el otro? Mejor me hubiera quedado callado. Pero es una realidad. Entonces nuestra manera de hablar va a afectar a los demás para edificar o para destruir, para bendecir o para maldecir, para bien o para mal. En el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, en la casa de Dios, e inclusive en aquellos círculos de influencia en que nosotros o cada uno de nosotros nos podamos mover. Jesús en el Sermón del Monte y Pablo en la epístola a los Efesios, y también lo hemos visto en la epístola a Colosenses, nos dan tanto doctrina, que es fundamental para la vida de los creyentes, pero también hemos dicho que nos da las diferentes aplicaciones para vivir. Por ejemplo, imagínate el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una preciosa doxología. Se fue al cielo literalmente para poder expresar y adorar de esa manera al Señor. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Una de esas adoraciones tan profundas que hace el apóstol Pablo. Pero es interesante. A partir del capítulo 4 desciende del cielo y les dice: ahora cristianos, santos de Éfeso, les voy a decir la manera en que tienen que vivir. Y entonces vemos las diferentes instrucciones, las aplicaciones a la ley moral de Dios a partir del capítulo 4. Y recordamos que en el versículo 25, en Efesios 4, versículo 25, les dice: por lo cual, santos de Éfeso, agregado por mí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto nos permite ver entonces la íntima relación que hay entre nuestra buena doctrina y también en nuestra manera de vivir. Amado hermano y amigo, nuestra manera de hablar tiene repercusiones tanto de manera vertical. Y alguien me dirá: ¿por qué de manera vertical? Porque el Señor Jesucristo también dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuentas en el día del juicio. Eso lo dijo el Señor Jesús. Pero también va a tener, como lo hemos dicho, repercusiones de manera horizontal. Esto es para con los hombres. Efesios 1:29 dice: ninguna palabra corrompida, hablando de más instrucciones, ninguna palabra, debe ser 4:29, no 1:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que vemos la importancia que tiene nuestra manera de hablar. Y para ejemplo de esto, pensemos en las Escrituras. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 26, versículo 7, en el contexto donde el apóstol Pedro niega al Señor Jesús? En ese contexto recordamos que llegaron algunas personas y le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Pedro fue descubierto por su manera de hablar. Mateo 26, versículo 73. Ahora, creo que a todos nos ha pasado que en alguna ocasión hemos escuchado a alguien que nos dice: ¿ustedes también hablan así? Y esto lo digo porque algún día recuerdo a un joven que se acerca a una persona que era superior a él, que era un jefe, y le da una expresión, digamos, muy coloquial, muy juvenil, algo así como: te pasas, le dice a su jefe. El punto es que se acerca a una de las secretarias y le dicen, y le pregunta al jefe: oiga, que era cristiano, era creyente, oiga,
también los cristianos hablan así, y era evidente dos cosas. Está diciendo, esa es la manera en que se refiere un cristiano a su jefe, y la segunda, esa es la manera en que hablan los cristianos. Eso quiere decir que la manera de hablar sí es importante, y más en el cristiano. ¿Por qué digo y más? Porque la gente está observando continuamente nuestra vida. Conclusión. El mundo está al pendiente no solamente de lo que hacemos, sino también de cómo hablamos. Si queremos impactar al mundo que nos ha tocado vivir, hagámoslo como el Señor nos lo manda, mostrándonos fieles en todo, o como lo dice Pablo también, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Espero que con esta introducción podamos ver la importancia que tiene de las palabras que ahora el Señor Jesucristo nos va a instruir, hablando de niños, jóvenes y aún, por supuesto, los adultos. Es siempre bueno refrescar la mente con este tipo de cosas. Por eso debemos de permanecer en Él, en su palabra. Inicia nuestro pasaje diciendo en Mateo 5:33, Mateo 5:33. Además habéis oído de los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, por cuarta ocasión, el Señor no está haciendo una referencia a la ley moral de Dios, sino a las tradiciones de los antiguos. Esto es, de los escribas y fariseos. Si decimos antiguos, si decimos escribas de fariseos, si decimos maestros judíos, estamos hablando de lo mismo. Aunque no encontramos literalmente estas palabras que menciona, no perjurarás si no cumplirás tus juramentos, como en otras ocasiones, esta fue una interpretación más de los escribas y de los fariseos. Estos hombres habían tomado un conjunto de pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento y habían sacado su doctrina. Dentro de esos pasajes podemos citar, en primer lugar, el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. Tercer mandamiento de la ley moral de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice la Escritura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 que dice a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y de manera muy específica, escucha cómo lo dice el pasaje de Levítico capítulo 19 versículo 12. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así entonces, veamos una vez más la letra del mandamiento de este versículo. Y no juréis falsamente en mi nombre. Si nosotros solo vemos la letra del mandamiento, también nosotros vamos a correr el riesgo de verla como los fariseos. Y terminaríamos pensando que guardamos el mandamiento si tan solo no perjuramos. Pero esto no es lo que quiere decir el mandamiento. La pregunta entonces, ¿qué es lo que quiso decir el mandamiento? ¿Y por qué era importante que el Señor Jesús hablara de los juramentos o de perjurar? Lo primero que debemos recordar es otra vez el contexto que se vivía no solamente en los tiempos de Jesús, sino en los tiempos de Moisés. La mentira abundaba, de tal manera que era necesario estar tratando de confirmar las palabras continuamente con los juramentos. Era necesario, por medio de este mandamiento, frenar la mentira y también el mal uso que se estaba dando al tercer mandamiento de la ley moral de Dios. Estaba tomando su nombre en vano. Para poder entender este versículo 33, primero entonces vamos a definir qué es un juramento. ¿Qué es un juramento? Lo podemos definir que es llamar a Dios por testigo de que estamos diciendo la verdad, tomar a Dios por testigo de que estamos diciendo la verdad, o que en caso de hacer una promesa nos esforzaremos en cumplirla. De esto nos habla el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 16.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces el juramento es llamar a Dios de que nuestras palabras, de que lo que estamos diciendo es verdad o de lo que nos estamos comprometiendo, nos esforzaremos en cumplirlo. Y ya vemos que entonces la necesidad del hombre es citar a alguien mayor que él. Ahora, un buen ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento está en Génesis capítulo 21, versículo 23 y 24. Génesis capítulo 21, versículo 23 y 24. Aquí vemos a Abimelech que le dice a Abraham: ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Ahora bien, dos cosas me llaman la atención. ¿Te das cuenta? Abimelech le pide a Abraham que esté Dios como testigo de la promesa que le está pidiendo. Oye, me llama la atención porque recordemos que Abimelech era pagano, por un lado. Pero en el versículo anterior que hace la petición le está diciendo: porque yo sé que Jehová está contigo. Oye, ¿hay duda en la palabra que está diciendo entonces Abraham para Abimelech? Yo no te podría responder. Yo quizás pensaría que no. No lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí creo es que por la trascendencia del pacto que le estaba pidiendo a Abimelech, le pide que sea bajo juramento. Porque no faltes, no solamente a mí, a mi casa, a mis hijos y a mis nietos. Es algo trascendente que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es perjurar? Perjurar significa jurar sabiendo que lo que estamos diciendo es mentira. Repito, perjurar es jurar sabiendo que lo que estamos diciendo es mentira, o que lo que estamos prometiendo no lo vamos a cumplir. La implicación es interesante. Es llamar a Dios por testigo de nuestra mentira, lo cual es completamente terrible y abominable. Por eso es un quebranto completamente a la ley de Dios. Cuando alguien perjura, no solamente, como lo hemos comentado, ya violó el tercer mandamiento de la ley moral de Dios, sino también el noveno mandamiento de la ley moral de Dios, que dice: no mentirás, quebrantando dos mandamientos. Ahora, y alguien dice: ¿y cómo puede darse eso? También creo que es algo que debemos estar siempre apercibidos, porque este tipo de situaciones se dan cuando entramos en algún tipo de presión. Es muy usual. Viene la presión externa, sea en el trabajo, en cualquier lugar, y entonces si nos lo piden, podríamos caer en ello. Sea también porque quisiéramos quedar bien con alguien, y bueno, pues para no quedar mal, entonces puedo llegar a perjurar. O también quizás por alguna ganancia económica. ¿Cuántos no mienten y prometen con tal de una ganancia económica? Mucha gente hoy en día. Pero no solo eso, quizás algunos otros por no recibir las consecuencias de algún acto que hayan cometido, entonces voy a mentir, voy a citar a Dios como testigo. Así que esto es perjurar, y esto es en algunas circunstancias en las que se puede dar. Es cierto, cuando estamos en una relación entre dos hombres, tres hombres o no lo sé, alguien perjura, pues el otro hombre no puede ver el corazón de la persona que está haciendo el juramento. Eso es cierto. Pero recuerda, Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, y bueno, recordemos que un atributo maravilloso que tiene el Señor es que es Dios juez justo. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Que si nosotros llegamos a mentir en un juramento, vamos a recibir el justo castigo por él, por la mentira y por haber tomado el nombre de Dios a la ligera. Ahora, entonces, ¿cuál fue la mala interpretación que hicieron los escribas y fariseos? Porque no suena mal, ¿no? Si ya hemos dicho qué significa
no perjurar, sino cumplirás los mandamientos, no suena tan mal. Entonces, ¿cuál fue el error en la interpretación? El problema básicamente era el énfasis que ellos estaban haciendo en el pasaje de Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 12, que ya lo hemos leído, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre. Los fariseos habían reducido todo el mandamiento simplemente a no jurar falsamente y hacerlo en su nombre. Si esto hacían ellos, entonces decían: hemos cumplido con el mandamiento. No perjuramos y no usamos el nombre, su nombre del Señor. Así como para ellos solo el adulterio físico era condenable, solo el homicidio en hecho era condenable, también solo perjurar era algo terrible y grave. Una vez más, como lo hemos comentado en los mandamientos anteriores, estos hombres solamente buscaban cumplir la letra de la ley y no el espíritu de la ley, para no sentirse culpables de haber transgredido la ley. Pero también deberíamos meditar en lo siguiente: cuando a menudo nosotros también tenemos, nosotros que muchas veces decimos o reprobamos las actitudes legalistas de los fariseos, ¿cuántas veces, sin embargo, el día de hoy en el mundo evangélico, muchas veces tomamos esta tendencia de buscar sutiles argumentos para demostrar cualquier cosa? ¿Cuántas veces también tomamos sutiles argumentos para demostrar cualquier cosa? Tomamos un texto, lo sacamos de contexto, lo aislamos como lo hicieron ellos y decimos: esto es pecado. Entonces, mientras yo no haga específicamente esto, yo estoy bien con Dios. Y me encantó un ejemplo muy sencillo que da el doctor Lloyd Jones. Dice el doctor Lloyd Jones, para poder entender a qué se refiere en esta actitud de los escribas y fariseos. Dice él: con frecuencia tenemos un concepto que no es bíblico de la santidad. Según algunos, ser mundanos parece querer decir ir al cine. Y dicen: y esta es la esencia del espíritu mundano. Mientras no hagamos eso, dicen ellos, no somos mundanos. Pero se olvidan del orgullo, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Pocas palabras, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Creo que eso es muy bueno para poder entender lo que hicieron los fariseos de reducir el tercer mandamiento de la ley moral de Dios a simplemente decir: no perjurar. No perjuro, no he pecado, ya cumplí la ley. Por otro lado, esto los llevó también a jurar todo el tiempo y por cualquier cosa. Decían ellos, siempre y cuando fuera verdad. Ahora, si esto no hubiera sido suficiente, su mala interpretación de la ley también los llevó a distinguir entre los juramentos. Algunos juramentos, decían ellos, eran obligatorios, mientras otros no. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, Jesús denuncia la hipocresía y la deshonestidad tanto de los escribas como de los fariseos, pues ellos decían: si alguno jura por el templo, nada es. Pero si alguno jura por el oro del templo, entonces sí obligaba. Si alguno jura por el altar, nada es. Pero si juran por la ofrenda del altar, entonces decían, se obligaban a cumplir. Hacían una distinción completamente incorrecta de los juramentos. Ante estas malas interpretaciones que hicieron los escribas y los fariseos, el Señor Jesucristo les dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Este es uno de los textos
Creo que todos lo hemos leído mínimo 10 veces. Pero es uno de los más mal interpretados por algunos grupos, por ejemplo, los menonitas o los cuáqueros, quienes basados en este texto se niegan a prestar juramento, inclusive ante los tribunales. Ellos dicen, lo ven literal, parecido a lo de los fariseos, ellos dicen, el Señor dijo en el Nuevo Testamento, no juréis en ninguna manera. Pero eso no es una buena interpretación a la luz del pasaje, a la luz del Evangelio de Mateo, a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de toda la Biblia. No es una buena interpretación, como lo veremos ahora. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque a lo largo de la Escritura también vemos que el Señor no solo permite los juramentos, sino nos enseña cómo y cuándo debemos usarlos. Al inicio del mensaje habíamos dado 3 pasajes de Deuteronomio, Éxodo 27, dimos uno en Deuteronomio y Levítico 19:12. Aunado a esos 3 textos, podríamos citar el siguiente en Deuteronomio 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces, el Señor realmente permite los juramentos, pero también nos dice la manera que debemos usarlos. Y cuando decimos que ha sido una práctica, no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en los santos del Antiguo Testamento, que creo que sería muy bueno citar al menos un par de ejemplos. Bueno, ya habíamos dicho de Abimelech con respecto a Abraham, hubo un juramento, ¿verdad? Yo juraré, dijo Abraham. Pero también recordemos cuando Abraham, y ya lo hemos visto en las breves meditaciones que tenemos aquí, manda a su siervo Eliezer a buscar la esposa para Isaac, y recordamos que también le hace la petición bajo juramento, para que él cumpla ciertas características que le estaba pidiendo Abraham. Por otro lado, recordamos a un Jacob que le pide a José que fuera sepultado fuera de Egipto, en el sepulcro donde estaban sus padres, pero le exige Jacob a José que esto fuera también bajo juramento. Entonces vemos que era una práctica común que se llevaba a cabo por los santos del Antiguo Testamento. Ahora bien, es natural que después de escuchar al menos 3 ejemplos en donde vemos una práctica normal, práctica común, y común entre comillas, porque vemos que son asuntos de suma importancia. Por ejemplo, llevarse los huesos, ¿verdad?, de Jacob. Habían pasado muchos años y se tenían que acordar del juramento. Pero el punto es que alguien puede decir, bueno, sí es cierto, esos son buenos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Y nadie lo puede negar, pero ¿qué pasa entonces en el Nuevo Testamento? Y bueno, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nuestro mayor ejemplo siempre lo vamos a encontrar en el Señor Jesús. Y hemos dicho, Jesús no ha venido a abrogar, para empezar, Él ya lo dijo. Él ha venido a cumplir la ley, Él ha venido a cumplir con toda justicia. Cuando el Señor Jesús fue llevado a juicio, el Señor sabía que en un momento determinado Él tendría que hablar bajo juramento. Fíjate lo que te digo. En un momento del juicio que Él tuvo, cuando estuvo en el concilio ante el sumo sacerdote, Él sabía que en un momento dado tendría que hablar bajo juramento. Y recordemos entonces ese contexto. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 3. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y fíjate, algo interesante es que no vemos a Jesús condenándolo por las palabras que está utilizando, no hay alguna expresión de reprobación por parte del Señor al pedirle, el sumo sacerdote, que Él respondiera bajo juramento si Él era el Hijo de Dios. Después de esto, el siguiente versículo dice que Jesús rompe el silencio y responde, tú dices.
Es decir, al saber que está bajo juramento y conociendo el carácter obligatorio en ese contexto, el Señor Jesús le responde, tú dices, así es. Ahora, pero no solo el Señor Jesús es el mejor ejemplo que tenemos acerca de aquellos, acerca de que continúan vigentes los juramentos. Era una práctica también común en los apóstoles. Y bueno, encontramos que el apóstol Pablo una y otra vez hace juramentos. Y solamente por darte un ejemplo, podría citar el de 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Decíamos que la definición de juramento es invocar a Dios por testigo de que estamos hablando la verdad. Pues aquí vemos que el apóstol Pablo dice, mas yo invoco a Dios por testigo. Está haciendo un juramento y entonces vemos que no solo en el antiguo, sino en el nuevo pacto, tanto por el Señor Jesucristo como por los apóstoles, era una práctica común. Podemos concluir entonces que Dios no solo no prohíbe el juramento, sino que el juramento es bueno, es justo y es lícito cuando se usa correctamente. Suena bien, ¿no? Es bueno, justo y es lícito cuando se usa correctamente. Ahora, si alguien me diría, bueno, vamos a puntualizar para que el día de mañana yo no me vaya a meter en un problema de conciencia. Quizás como se meten los menonitas con respecto a decir, aquí dice. ¿Cómo puedo tener un poquito más claro cuándo debo de jurar, cuándo debe de jurar un cristiano? Y ya lo hemos visto en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 16, decía, el juramento es para poner fin a toda controversia. Ese es uno. Toda controversia termina por medio de un juramento, de acuerdo al autor de Hebreos. Pero no solamente eso, sino también cuando se nos es requerido por alguna autoridad civil, fíjate lo que te digo, cuando se nos es requerido por una autoridad civil, sea el gobierno, sea un magistrado o sea un juez, o también cuando es requerido por alguna autoridad eclesiástica, que en nuestro caso, ¿verdad?, es el pastor. Ahora, yo les recomendaría nuevamente que pudieran buscar en nuestra página, Comunidad Bíblica de la Gracia, los estudios que hay del capítulo 23 con respecto a los juramentos. Realmente están muy bien, altamente recomendados, y creo que va a ayudar todavía a que quede más claro lo que estamos compartiendo. Entonces hemos visto cuando hay que terminar toda controversia y cuando lo demanda alguna autoridad civil o una autoridad eclesiástica, podemos jurar, es lícito delante de Dios. ¿Qué está prohibido en un juramento? Está prohibido jurar a la ligera para confirmar cualquier dicho de nuestra boca. Y creo que esto nos va a dar la diferencia. Repito, está prohibido jurar a la ligera por cualquier dicho de nuestra boca. ¿Qué es cualquier dicho de nuestra boca? Por ejemplo, pensaba yo, te juro que hubo mucho tráfico, te juro que comí bien, te juro que voy a llegar temprano. Ese tipo de dichos es tomar el nombre de Dios en vano, a la ligera. Solo por darnos una idea, de aquí puedes hacer toda una lista de posibles ejemplos. Todo aquello que es trivial y que no es necesario que se lleve a un juramento. Pero no solamente está prohibido jurar por asuntos sin importancia que no tengan relevancia, sino también está prohibido jurar por cualquier cosa. Y esto es algo interesante que también lo pudimos estudiar en nuestra confesión de fe. Decía uno de los estudios que en nuestra cultura es usual jurar por nuestra o por la madrecita, ¿verdad? Se jura continuamente por la madrecita, por los hijos o inclusive
por la Virgen de Guadalupe. En fin, cada uno puede inventar lo que quiera con respecto a los juramentos. Pero yo te voy a dar una razón por la cual no se debe de hacer. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque estas cosas o estas criaturas no pueden ser testigos, como lo hemos mencionado. No conocen la veracidad o las intenciones de nuestras palabras. ¿Estás de acuerdo? No lo pueden discernir, no lo pueden comprender. ¿Cómo podemos citar? Por eso el libro de Hebreos capítulo 6 y 6 dice, porque necesitamos un mayor que confirme nuestros dichos, nuestras palabras. Y ese mayor solamente es Dios. Ahora bien, en nuestro pasaje Jesús prohíbe jurar por los cielos, por la tierra, por Jerusalén. Dice, ni por tu cabeza puedes jurar. ¿Por qué? Y creo que ya hemos tenido un poquito de luz, ¿verdad? Pero no podemos, no deben jurar porque Dios tiene dominio sobre todos ellos. Dios está por encima de todos ellos. Pero me encanta cómo lo dice un teólogo llamado Friends cuando dice, estoy parafraseando las palabras de Friends, la ceguera de los escribas y de los fariseos no les permitió relacionar estos aspectos con Dios. Pero el Señor les dice, citando Isaías 61, versículo 1, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de mis pies. Tomando el Salmo 48, versículo 2, les dice, monte de Sión, la ciudad del gran rey, necios y tardos para entender que el cielo, la tierra y Jerusalén, fíjate, están inseparablemente ligados con Dios como su morada y su posesión. Dios está sobre todas estas cosas. Ahora bien, ¿por qué lo hacían entonces? ¿Tú crees que había tanta ignorancia en estos maestros de la ley? O la pregunta es, ¿por qué entonces terminaban orando piadosamente por la morada de Dios o por el estrado de los pies del Señor? Estas personas que juraban por estas cosas, sin usar, como lo hemos dicho, el nombre de Dios, pensaban en sí mismas que eran libres de la promesa que habían dado. ¿Recuerdas? Si juras por el templo, nada es. Si juras por Jerusalén, nada es. Podrían argumentar, bueno, si hubiera jurado por el nombre de Dios, lo hubiera cumplido. Pero el hecho de jurar por el templo, el hecho de jurar por Jerusalén, muestra, según ellos, que no era algo obligatorio. Pero como lo hemos visto en Mateo capítulo 23, el Señor lo reprende por su ceguera, su hipocresía y su falta de honestidad. Solo un punto yo agregaría aquí. ¿Por qué no debemos jurar continuamente? ¿Por qué no debemos jurar continuamente? Escuché decir a alguien que decía, aquel que se la pasa jurando por todas las cosas es porque está acostumbrado a decir puras mentiras. De tal manera que tiene que justificarse continuamente con la frase, te lo juro, o delante de Dios te lo digo. Por eso el Señor Jesucristo, en lugar de profundizar un poquito más en cuanto a que nos desarrollemos, en cuanto al uso de los juramentos, en el versículo 37, mira cómo termina el pasaje diciendo, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ya no se detuvo más, ahora nos lleva más bien a la manera en que nosotros debemos de conducirnos. ¿Quiénes son nosotros? El Señor en este momento, recordamos a quién se está dirigiendo, a los discípulos, a sus discípulos. Pero entonces, ¿por qué les dice a los discípulos solamente que tú sí seas sí, tú no seas no? ¿Por qué? Bueno, vamos a partir de la naturaleza de un cristiano. Recordemos que los cristianos no tienen la necesidad de invocar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad mora en ellos, ¿o no? Esa es una razón muy clara. De acuerdo al libro de Jeremías, Dios ha puesto temor en esa obra de regeneración. Dios ha puesto temor en el corazón de los santos, de aquellos que Él redimiría. Entonces, por un lado, al Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. 2,
vivimos bajo el temor y bajo la presencia continua del Señor. Entonces, por tal razón, un cristiano no tiene la necesidad de estar invocando continuamente a Dios. Pero dice aquí, porque lo que es más de esto, del mal procede. Eso significa que si nuestra respuesta se desvía de una manera deshonesta, esto puede significar que viene del mal. Ahora, creo que por medio de un par de ejemplos muy sencillos vamos a terminar de comprender este pasaje precioso. Número 1, vámonos a Génesis. En el libro de Génesis recordamos cuando el Señor reprende a Adán. Cuando el Señor reprende a Adán y le pregunta, ¿comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Cuál fue la respuesta de Adán en ese momento? ¿Sí o no? No fue ni sí ni no. Adán se avienta una respuesta de este tamaño. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y entonces yo comí. No, era sí tu respuesta, era no tu respuesta. ¿Sí? Aquí ya había una justificación y además una corresponsabilidad de parte de Dios al haberle dado a una mujer. Pero ¿por qué es importante esto? Porque esa es la naturaleza del hombre. A veces nos preguntan algo y nos extendemos de más y en esas muchas palabras la regamos. Pero déjame te doy un ejemplo precioso también que encontré de Sinclair Ferguson, teólogo y pastor tremendo. Él habla acerca de una entrevista que había entre dos niños, una entrevista entre dos niños. Y dice él, hablando de estos dos niños, uno le dice al otro, ¿agarraste mi galleta? Y el otro responde, estaba viendo la televisión. No te pregunté si estabas viendo la televisión, te pregunté si agarraste mi galleta. No, hay otra galleta en la caja, le responde. Vuelve a preguntar el niño, ¿agarraste mi galleta? ¿Sí o no? Esta es la manera que nosotros debemos de responder. No es necesario argumentar más. Este ejemplo nos muestra cómo debemos responder de manera directa, sin doblez de corazón, diciendo una cosa cuando en realidad está otra en nuestro corazón, ni tampoco con muchos adornos. Que nuestro sí sea así, que nuestra manera de hablar nos lleve a ser personas confiables y que se esfuerzan a cumplir con los compromisos. Terminaré con algunas aplicaciones finales. El día de hoy hemos visto que Dios es fiel, que Dios es veraz, lo hemos visto en Génesis 29, decíamos cómo Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado en Génesis 28, versículo 15 a Jacob, pero a lo largo de todas las meditaciones hemos visto cómo Dios sigue cumpliendo su promesa, hasta que viene el cumplimiento de la promesa en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor cumple sus promesas, así entonces nosotros debemos ser una imagen de Dios, creados según Dios, ¿verdad? Dice el libro de Efesios. Debemos ser a la imagen de Dios, reflejando su carácter, siendo personas veraces y confiables en nuestro hablar cotidiano. Diríamos que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. La pregunta que te haría a ti, ¿eres visto como una persona veraz, que cumples tu palabra? Y eso lo debemos responder cada uno de nosotros y además tenerlo como algo presente. ¿Eres una persona veraz que cumples comúnmente tu palabra? Si respondes no, ahí viene la gracia infinita de Dios. Te tengo que decir, arrepiéntete y vuelve a poner tu confianza en Cristo y pídele que te dé de su gracia abundante por medio del Evangelio. Otra vez el Evangelio. Por medio del Evangelio es que nosotros podemos seguir entendiendo la importancia de nuestra manera de hablar y de nuestros compromisos. Ahora, yo me puse a pensar un poquito con respecto a un proverbio. A veces ha llegado el punto donde alguien se atreve a hacer una promesa pero que no puede cumplir. Fíjate, una cosa es no quiero o un perjurio, un falso juramento, pero otra cosa es decir de verdad mi corazón, y Dios lo sabe verdaderamente, tenía toda la intención de hacer tal o cual cosa, de hacer tal o cual compromiso, pero no puedo. ¿Sí?
voy a inventar algo rápidamente. De veras que yo me comprometí para ayudar a fulanita de tal económicamente con 100 pesos, pero me doy cuenta que gano 50. O sea, yo sí quiero darle 100, pero gano 50. No me alcanza. Es más, no me alcanza ni para la comida de mi propia casa, por decir algo. Entonces dices, bueno, ya incumpliste, estás pecando contra Dios, arrepiéntete. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Sí es cierto, tengo que ir a hablar con la persona, decirle, reconocer, ¿sabes qué? Perdóname, hoy me doy cuenta que me hubiera encantado de verdad ayudarte, pero no está en mis posibilidades. Fíjate cómo lo dice el libro de Proverbios para que nosotros lo tengamos presente. Proverbios 6, versículos 2 y 3. ¿Te has enlazado con las palabras de tu boca? Dice, ¿has quedado preso con los dichos de tus labios? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Ve, humíllate, pídele perdón por tu falta y sé libre de aquello que no pudiste cumplir. Otra aplicación. Quizás por nuestra cultura muchas veces queremos contestar rápidamente o nos comprometemos simplemente sin haber meditado. Como lo hemos visto, cuando hagamos algún compromiso, fíjate lo que te voy a decir, que sea de peso o que sea de suma importancia, ¿qué debemos hacer? Lo que hemos venido hablando, debemos de considerar la presencia de Dios que sabe todas las cosas y también conoce lo más profundo de la intención de nuestro corazón. Recordando que Dios está en todo lugar, que Él es el juez justo y que su nombre es grande y temible. Y esto lo digo porque a veces hasta para cosas pequeñas nos comprometemos y no cumplimos. Y cuando digo cosas pequeñas es orar por alguien cuando no lo hacemos. A veces escucha uno continuamente, voy a orar por ti. Yo por eso normalmente no lo hago. Si no lo apunto es muy probable que se me va a olvidar. Y solamente me apresuro con los pies de manera vana. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Creo que con esto podemos terminar nuestro estudio, nuestro pasaje y recordar el propósito que tiene el Señor Jesús es, por un lado, recordarnos que hemos sido creados según Dios a la imagen y semejanza de Cristo. Sigamos renovando nuestro entendimiento para que sigamos viendo cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto y recuerda algo, de aquel en cuya boca no se halló engaño. Finalmente, amado amigo, sé que es imposible que un hombre sin Cristo viva así, siendo veraz en toda su manera de vivir. Por lo cual no te lo pediría, pero sí te diría que la única manera de vivir así es creyendo en el Evangelio. ¿Recuerdas cómo al inicio de la predicación decíamos que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? El Dios Altísimo no solo está en medio de los juramentos, el Dios Altísimo está en medio de este día de adoración. Así que puedes ir a Él, reconocer que has transgredido el tercer mandamiento tomando su nombre en vano, el noveno mandamiento habiendo mentido, arrepintiéndote y pidiéndole, clamándole que te conceda el don de la fe en Cristo. Oremos. Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que nos instruye, Señor, como aquellos discípulos que estaban, Señor, en el monte, escuchándote, Señor, viendo cuál era tu buena voluntad, Señor, entendiendo el espíritu de tu palabra, Señor, para esforzarnos cada uno de nosotros a hacerla, a vivirla, Señor. Padre, no solo, Señor, algunos necesitan de esa gracia transformadora del Evangelio, todos lo necesitamos, Señor. Padre, para dominar la boca, Señor, para dominar la lengua, Señor, ese miembro tan pequeño pero que puede destruir, Señor, todo. Ayúdanos, Señor, a seguir santificándonos, Señor, no solamente en nuestras acciones externas, Señor, sino también en nuestra manera de hablar,
en nuestros compromisos, Señor, que podamos en todo reflejar ese carácter, Señor, ese carácter irreprensible del cual tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por todo, bendice tu palabra, dale crecimiento y salva a nuestros amigos que hoy están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, por favor, vamos a entonar un último canto.